nos dice cómo Jacob, en su plenitud de su virilidad, luchó con Dios, el ángel del pacto, Génesis 32, del 22 al 32, y prevaleció. Por lo que su nombre le fue cambiado de Jacob a Israel. La palabra Israel en realidad significa él lucha con Dios, o él prevalece con Dios, ¿verdad? O el que rige con Dios. Génesis 32, 28. Jacob comenzó esa noche luchando, pero terminó suplicando. El fin de toda lucha no es vencer a Dios, sino vencer el yo. El reconocimiento de nuestra debilidad constituye nuestro poder, y los que presentan la súplica no te dejaré si no me bendices, descubren que les da acceso al poder de Dios. Jacob regresa al fin a la tierra prometida. Ahora, a causa de sus errores pasados, tiene que hacer frente a la ira de su hermano Esaú. Busca el perdón de Dios y del hermano. A partir de ese momento es un nuevo hombre, ¿verdad? Israel. Los invita a abandonar la idolatría y los conduce a un pacto con Dios. Y en esta lección vamos a ver el primer punto es el perdón divino, ¿verdad? O es decir, Jacob perdonado, o Israel, ¿verdad? Dentro de ese punto vamos a ver el aspecto del perdón divino y el perdón humano. Número 2, problemas familiares. Vamos a ver ahí un aspecto de violencia que genera violencia, y el abandono de la idolatría y la muerte de Raquel. Vamos al primer punto rápidamente, estimados amigos y hermanos. El perdón divino. El perdón divino está dentro del primer punto, donde Jacob es perdonado. ¿Sí? Jacob es perdonado. Y el punto central de esta parte se encuentra en Génesis 32, 28. Recuerden que el estudio de escuela sabática tiene como propósito que nosotros hagamos un hábito del estudio de la palabra de Dios. Así que quiero invitarles para que vayamos a la palabra de Dios y vayamos rápidamente al capítulo 32, versículo 28. Génesis 32, 28. Génesis 32, 28. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? ¿Cómo está escrito? Miren. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Cómo es eso de que ha vencido no solamente a los hombres y ha vencido a Dios? Es interesante que nos hagamos esa pregunta, estimados amigos y hermanos, ¿verdad? ¿Por qué temía Jacob a Esaú? ¿Verdad? Esaú había prometido matar a Jacob, Génesis 27, 41, y Jacob lo busca para reconciliarse, pero Esaú viene con 400 hombres. Entonces ora y se aferra a las promesas divinas. Sin duda, como cualquier ser humano, al saber que alguien que no le busca para matarlo, y viniendo con 400 hombres, sin duda pues se llena de temor. Y nuestra única salvaguarda, ¿sí?, es la de Cristo Jesús.
es la de Dios, quien sin duda, dice la palabra, Él luchará todas nuestras guerras, ¿verdad? Y entonces Él se aferra a las promesas divinas. Veamos qué dice los versículos del 9 al 12. Del 9 al 12 del capítulo 32. Del 9 al 12. Y dijo Jacob: Dios es mi padre, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Yo, sin duda, al saber que Esaú venía a buscarle para matarle, se aferró a esa promesa que Dios le hizo: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien, ¿verdad? Menor soy yo de todas las misericordias, y que toda la verdad me has usado con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo no venga acaso y me hiera la madre con sus hijos, ¿verdad? Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud, ¿verdad? Y así que, confiando y teniendo fe, dice el versículo 13, que Jacob durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú, ¿verdad? Lo que hizo sin duda tiene un gran mérito, ¿verdad? Sin duda tiene un gran mérito. Era una muestra para reconciliarse con su hermano. Después de hacer todo lo que él podía hacer, se quedó solo para orar, buscando el perdón divino. La lucha espiritual se convirtió en física. Génesis 32, 13 al 24. No recuerdo que no vamos a ver cada una de las citas, porque no nos alcanzaría el tiempo. Sin embargo, vamos a ver solamente algunas que sean las más importantes. Así que continuemos. Finalmente, Jacob se aferra al varón al que reconoce como Dios mismo, Génesis 32:30, y le pide su bendición, Génesis 32:26. Entonces Dios le asegura: has vencido, Génesis 32:28, has vencido. Vamos, estimados amigos y hermanos, al segundo punto del perdón de Jacob o Israel, ¿verdad? Al segundo aspecto, que se encuentra en Génesis 33:10. Vamos a la palabra de Dios, estimados hermanos y amigos y hermanos. Génesis 33:10. ¿Qué dice la palabra de Dios? 33:10. En esta ocasión estoy abriendo la Biblia electrónica, ¿sí? Pero es importante que ustedes abran su Biblia cuadernada y todo eso, bonita, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como hubiera visto el rostro de Dios, porque con tanto favor me has recibido, ¿verdad? Esto le dijo Jacob a Esaú, su hermano, quien lo había encontrado para matarle, ¿verdad? Además de los regalos que le había enviado Jacob, se postra 7 veces delante de su hermano. Y aquí se cumple lo que dice la palabra de Dios: el que se humilla será enaltecido, pero el que quiere que sea enaltecido será humillado, ¿verdad? Génesis 33, del 1 al 3, ¿verdad? Quiere dejar claro que no pretende exigir el cumplimiento de la bendición de su padre, Génesis 27:29, ¿verdad? La reacción de Esaú asombra al propio Jacob, su hermano,
al ver todo esto, le perdona. ¿Sí? Génesis 33, 4. Las palabras de Dios se han cumplido, ¿verdad? Has luchado con Dios y con los hombres, refiriéndose en esta parte a Esaú, y has vencido, no solamente con espada, ¿verdad? Sí, por la fuerza se pueden ganar las guerras, se pueden ganar el combate, las luchas, sino con el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos convence a todos de pecado, de justicia y de qué más, hermanos. De pecado, de justicia y qué más. Y de error, ¿verdad? De error. Vamos a ver rápidamente entonces. Ahora, ¿es Israel? Su hermano Esaú encuentra en Jacob un hombre totalmente cambiado. Ya no es el mismo Jacob que le había engañado. Ahora ve a un hombre que está arrepentido, que está siempre pendiente en hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esa debería ser nuestra actitud frente a la vida, a los problemas que tenemos en nuestro andar por este mundo. Ahora es Israel un hombre nuevo, ha sido perdonado por Dios y por su hermano, sabe que no lo merece y ahora conoce plenamente lo que significa la maravillosa gracia de Dios. Vamos pues a otro aspecto del segundo punto de esta lección: problemas familiares. Violencia que genera violencia. No es extraño que la violencia genere violencia. Quiero invitarles para que vayamos a Génesis 34:7. Génesis 34:7. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. ¿Verdad? Problemas familiares. Por fin, Israel tiene paz y adquiere su primer terreno en Canaán, y allí edifica altar para Dios. Génesis 38, 18 al 20. Pero la paz no duró mucho. Siquem violó a Dina, la hija de Jacob. Sin embargo, estuvo dispuesto a reparar su error. Génesis 34, del 1 al 4 y versículo 8. Simeón y Leví, representantes de Dios, ¿verdad?, querían que todo se realizara conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, traicionaron y mataron y sacaron. Interesante esta parte que se encuentra en Génesis 34, 13, 17 y 25 al 29. Cómo los hijos de Dios, en vez de consultar a Dios o poner o responder con un escrito está, mataron y saquearon por esa afrenta, ¿sí?, a Siquem, bueno, a la familia de Siquem, ¿verdad?, por violar a su hermana Dina, ¿verdad? Jacob se preocupaba más por las consecuencias que esta acción podría acarrear que por la conducta infame de sus hijos. Génesis 30 al 31, ¿verdad? Como padres muchas veces nosotros nos equivocamos, por el cariño, por el amor que les tenemos a los padres, muchas veces no nos permite ver las cosas con claridad, nuestra mente se nubla, ¿sí? Pero tenemos nosotros como hijos de Dios una fuente inagotable de sabiduría, de consejos en Cristo, en el Padre, ¿sí? Y no tenemos nosotros justificación para poder actuar de manera violenta, de manera irracional, de manera como si nosotros
no fuéramos hijos de Dios. Es evidente que Dios no prueba estos actos, así que decide reducir a la familia a una nueva relación con Él. Problemas familiares, ¿verdad? Dentro de los problemas familiares hay otro aspecto que era importante, el abandono de la idolatría. Quiero invitarles para que vayamos a Génesis 35:2. Génesis 35:2. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. ¿Verdad? Muchas veces dentro de la familia persiste sin duda la idolatría, ¿verdad? Muchos de nuestros familiares, ¿sí?, se niegan a hacer una reforma en su vida espiritual. Y Dios decidió renovar su pacto con Jacob, pero esta vez toda la familia debería estar involucrada, ¿verdad? Yo creo que todos necesitamos de la misericordia de Dios, necesitamos hacer un pacto con Dios, pero debemos hacerlo todos como familia, así como lo hizo la familia de Jacob. Y Jacob, consciente de que su familia necesitaba acercarse más a Dios, como también nosotros estamos conscientes de que nuestra familia, ¿sí?, necesita estar más cerca de Dios, necesita, con todos los problemas que andamos arrastrando, ¿sí?, con todas las preocupaciones y temores, y que muchas veces decimos qué mala suerte, pero no es eso, sino que nosotros debemos pedirle a Dios que nos cerque, que nos haga un cerco para que el enemigo de las almas no nos tiente y nos suceda, ¿sí?, muchas veces como lo que le sucedió a Job, ¿verdad? Entonces Jacob o Israel pidió la eliminación de todos los ídolos, y la respuesta sin duda fue unánime, de acuerdo a Génesis 35:4, ¿verdad? Dios los protegió en el camino, y ahí se ve la diferencia, ¿verdad? Dios los protegió en el camino, Génesis 35:5-6, y allí edificó Jacob un altar en recuerdo de su primer encuentro con Dios, Génesis 35:7. ¿Qué implica la bendición de Dios a Jacob e Israel? Génesis 35:11-12. Fructificar y transmitir la simiente mesiánica, ¿verdad? Como pueblo adquirido por Dios, por su gracia, ¿sí?, Israel tenía un propósito muy especial: ser el que predicara, el que anunciara, ¿sí?, las buenas nuevas de salvación, ¿sí?, delante de todo pueblo, nación y tribu, ¿verdad? Y con la promesa, ¿sí?, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todo el mundo, de que seríamos herederos de poseer una tierra prometida por Dios. Ahí en el versículo 12 del capítulo 35. Vamos rápidamente, estimados hermanos, porque el tiempo ya casi se nos termina. La tierra que he dado a Abraham, dice el versículo 12, y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti, daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar de donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel.
Dios sin duda nos ofrece hoy también una tierra prometida. Vamos al siguiente aspecto de problemas familiares. Muerte de Raquel. Sin duda la muerte para nosotros y para el pueblo de Israel era como una maldición, ¿verdad? Dios en el jardín del Edén había prometido que si Adán y Eva probaban del árbol de la ciencia del bien y el mal, habrían de morir. Y por su misericordia Dios alargó la vida del ser humano, ¿verdad? Por su misericordia y gracia alargó la vida del ser humano, ¿verdad? Pero en la medida que el ser humano avanza en este mundo, se ha corrompido de tal manera que ahora tenemos solamente la promesa de vivir 70 años y los que son más saludables, más de 80, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios. Miren lo que dice Génesis 35:19. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Jacob tuvo que enfrentar la muerte de sus amados, así como también nosotros enfrentamos lo mismo, ¿verdad? Su madre, Rebeca, había muerto antes de su regreso. Débora, nodriza de Rebeca, murió en Betel, Génesis 35:8. Ahora, Raquel muere camino de Belén al dar luz a su último hijo, Benoni, hijo de mi tristeza, el cual Jacob o Israel llamó Benjamín, hijo que significa hijo de la mano derecha, Génesis 35, del 16 al 18. Poco después Rubén, más problemas dentro de la familia, después Rubén deshonró a su padre acosándose con Bila, ¿verdad? Génesis 35, 22. Esto es muy importante y muy grave que suceda dentro de la familia, ¿verdad? Tenemos que estar orando, tenemos que estar en contacto con Cristo Jesús, tenemos que estar en comunión constante con Cristo Jesús para que el enemigo no entre por ningún lado y nos tiente para hacer lo malo delante del Señor, ¿verdad? Aunque Israel cayó entonces, finalmente le quitó a Rubén el derecho de la primogenitura por esta causa, Génesis 49, 3 al 4. Está claro que ni Israel ni su familia fueron perfectos, pero Dios cumplirá su propósito en ellos, sin importar cuán caótica fuese su vida. Y terminamos como siempre, estimados amigos y hermanos, con una cita del espíritu de profecía, ¿sí? Una cita de Elena G. de White, ¿verdad? Quien nosotros consideramos que tiene el don profético dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? El remanente, el pueblo de Dios, aquellos que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo, ¿sí? En su libro Patriarcas y Profetas, página 185. Miren lo que dice ella. De aquella lucha nocturna al lado de Jacob salió hecho un hombre distinto. La confianza en sí mismo había desaparecido. Desde entonces en adelante ya no manifestó su astucia anterior. En vez del disimulo y el engaño, los principios de su vida fueron la sencillez y la veracidad. Había aprendido a confiar con sencillez en el brazo omnipotente, y en la prueba y en la aflicción se sometió humildemente a la voluntad de Dios. La fe de Abraham e Isaac apareció en Jacob con toda nitidez, ¿verdad? Sigue diciendo ella, en el Deseo de todas las gentes, página 521, Jesús conoce las circunstancias que rodean a cada alma. Tú puedes decir, yo soy pecador, muy pecador, puedes serlo, pero cuando peor seas, tanto más necesitas a Jesús. Él no se aparta de ninguno que llora de forma contrita, perdonará libremente a todo aquel que acuda a Él en busca del perdón y restauración. Qué maravilloso, ¿verdad? Es tener un Salvador, ¿sí? De ese calibre, de ese amor que nos demuestra todos los días, porque cada día Él renueva su misericordia, porque si no, de otra forma,
nosotros ya no existiéramos en este mundo. Gracias por escucharnos hasta esta hora, estimados amigos y hermanos. Les invito para que nos acompañen la próxima lección. Hasta pronto.